de modo que a igual distancia, sentido contrario, consigo la misma altura. Como esos son los ceros de la función, entonces x vértice es el promedio de los ceros de la función. ¿Están de acuerdo conmigo, no? 6 más menos 2 partido por 2 es el x vértice. 6 menos 2, 4 partido por 2, 2. Entonces, el eje de simetría es la ecuación x igual a 2, correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo me fijo bien en la gráfica, cuando el x toma valores entre menos 2 y 6, la función, ¿qué valores toma? ¿Valores negativos o positivos? Positivos, ¿no? Por lo tanto, eso es falso. Para mirar esa altura, eso me indica que están a la misma altura. ¿Qué quiere decir? Que esa distancia es la misma que esa. De 2 a 7, 5. De 2 a menos 3, 5. ¿Eso es correcto, no? ¿Estamos de acuerdo? Había que hacer algún cálculo. Había que buscar la función cuadrática. No. Se manejaba todo con ese par de elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Entienden lo que miré acá? Profe, el 3 no me quedó muy claro. Fíjate bien, ¿esto no es la misma altura? ¿Sí? Entonces, si es la misma altura, ¿qué quiere decir eso? A igual distancia, sentido contrario del eje de simetría, ¿no? Sí. Si el eje de simetría está dado en x igual a 2, ¿sí o no? De 2 a 7, ¿qué distancia hay? 5. Ah, ya, 5 y el otro igual. Entonces, ¿era necesario construir algo más o era necesario generar la función cuadrática? No. Lo pude haber hecho, sí, pero era trabajar de más. De acuerdo a la información pedida, se sacaba toda de acá. ¿Sí o no? Dense cuenta cuántas funciones cuadráticas habían, bastantes, ¿no? En el paralelepípedo, altura, largo, ancho. El largo de la base es 10 centímetros mayor que el ancho. Entonces, si esto es y, esto es 10y. Pero como me dicen que x representa el largo, si esto es x, esto entonces es x menos 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y me piden la función que representa el volumen. El volumen no es largo por ancho por altura, x por x menos 10 por 60. Abro eso, me queda x cuadrado menos 10x por 60. Vuelvo a abrir 60x cuadrado menos 600x. No está ahí entonces la relación del volumen respecto del largo x. Me están dando una función, el dominio en los números reales, definida de esa forma. Siempre que me den una función del tipo que sea respecto de x, si son polinomios, ordeno de mayor grado a menor grado. Entonces ordeno eso ahí. Me preguntan por los cortes con el eje de las abscisas, los ceros de la función. Me preguntan por el eje de simetría y me hablan de valor máximo. Si yo me fijo bien entonces, el coeficiente principal es 5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significaba que el coeficiente principal, o como se le conoce en la función cuadrática, coeficiente de concavidad sea positivo? Ramificación hacia arriba. Entonces, si era ramificación hacia arriba y el dominio son todos los reales, está claro que no toma valor máximo. Toma un valor mínimo, ¿no?
Entonces, el pajarón trabajó acá de más. Profe, Escucho. no entendí esa explicación que dio para llegar a esa conclusión. ¿Qué sabemos nosotros de la función cuadrática? F de x igual a x cuadrado más bx más c. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si el a es positivo, ese es el coeficiente de concavidad. ¿Qué nos indica? Ramificación hacia arriba. ¿Sí o no? ¿Sí? Como el dominio es todos los reales, puede tener valor máximo. Ah, no. Tiene siempre valor mínimo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces la pregunta mía es, ¿era necesario hacer toda esa tontera? ¿La que hice ahí? No, el pajarón no leyó, calculó. Y si yo hubiera leído y razonado, no calculo eso. ¿Estamos de acuerdo? Porque no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si el coeficiente principal es 5, sabemos que ramificación hacia arriba, hay valor mínimo, no hay valor máximo. ¿Estamos? Voy detrás de esas dos respuestas entonces. Voy a factorizar acá por 5. Vuelvo a factorizar un par de números que multiplicado me dé menos 4 y sumado me dé más 3. 4 y menos 1, ¿no? Entonces, si me fijo bien, las raíces son menos 4 y 1. Menos 4 y 1 son las raíces, sí. Ahí están los ceros de la función. Entonces es verdadero. Corte con el eje de eje de simetría viene dado por X vértice. Eso era menos B partido por 2A, o bien el promedio de los ceros de la función. Como tengo los ceros de la función, menos 4 más 1 partido por 2, menos 3 medios. Entonces, eso es verdadero, eso es falso, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Profe, ¿Sí o no? Escucho. para sacar los ceros de la función, ¿siempre se factoriza Sí. la función o hay alguna fórmula? Eran dos formas. Una era factorizando acá, o la otra era mirando que es lo mismo. Buscar f de x es 0. ¿Estamos? Los ceros de la función son los puntos en los cuales la función se anula. Por lo tanto, ¿qué hacíamos? A x cuadrado más bx más c, 0, mirarlo como una ecuación. O hacer lo que yo hice, que es lo mismo. Es similar. ¿Estamos? Ya. Gracias, profe. Y acá teníamos dos posibilidades. Una, factorizar. ¿Y cuál era la otra? Sacar raíces. Es decir, x no es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. O bien seguía este camino, o bien seguía este otro, que en este caso era más fácil, más rápido así, ¿no? ¿Por qué? Múltiplo de 5, múltiplo de 5, múltiplo de 5. Por eso factoricé por 5. Y ahí seguí factorizando. Y al factorizar consigo los ceros de la función, ¿no? Porque eso se anula ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pregunta número 33. Una florista necesita armar un arco de flores que estará ubicado verticalmente al suelo para un matrimonio, el cual, según las especificaciones de los novios, debe tener la forma de parábola. ¿Cómo se representa en la figuración? La función que modela la forma inferior del arco está dada por eso. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, no? Si yo me fijo bien,
Me preguntan a qué distancia deben estar las bases, de modo que la altura sean 2 metros. Si yo miro esa función no está dada por lo siguiente: f de x es menos x cuadrado. Si yo grafico, eso no sería esa función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, pero eso solamente pasa si es negativo. Porque ahí hay un menos. Sí, por eso le digo. ¿Qué hago? Invierto, sí, pues. Ah, Me ya. queda ahí, ¿no? Sí. ¿Y qué me aparece ahí en el dibujo? ¿Altura cuánto? 2m. Entonces, ¿qué debo hacer? Levantar todo esto en 2. Entonces, lo que miro es g de x igual a f de x más 2. Y de esa forma la altura es 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo que estoy mirando es g de x es menos x cuadrado más 2. Me piden esta distancia, ¿no? Para eso, ¿qué busco? Los ceros de la función. Y como acá factorizar me va a costar, ¿qué hago? G de x es 0. Menos x cuadrado más 2 es 0. X cuadrado es 2. Saco raíz, ¿no? Al sacar raíz no me queda la raíz de x cuadrado, es la raíz cuadrada de 2. Y la raíz de x cuadrado no es valor absoluto de x, es raíz de 2. Por lo tanto, x es raíz de 2 o bien x es menos raíz de 2. Entonces, esta es raíz de 2, esto es menos raíz de 2. La distancia no es la variación eso menos eso. Si yo a eso le quito eso, no me queda 2 veces raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo, no? No caché, ¿por qué quedan 2 veces las raíces de 2? Porque fíjate bien, te piden la distancia de la base, esa distancia. Y eso es raíz de 2. Esto es menos raíz de 2. ¿Qué distancia tengo acá? Raíz de 2 elevado a 2, ¿no? No, pues, no es 2. raíz de 2 menos raíz de 2. Menos y menos, no se sumarían ahí. Entonces, ¿qué te queda? Raíz de 2 más raíz de 2. No es 2 veces raíz de 2. Ah, ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pregunta número 34. Por si acaso están apareciendo funciones potencias. Entonces, permítanme recordar un poco eso. Si me dan f de x igual a x elevado a n, el n podía ser par o impar. Si el n es par, la gráfica sería algo más o menos al estilo de lo siguiente. La pregunta es ahora la siguiente. ¿Eso es siempre una parábola, sí o no? Lo que acabo de dibujar es una parábola, ¿sí o no? Sí. No. No, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo es una parábola? Cuando f de x es igual a x al cuadrado. Pero eso también obedece a f de x igual a x elevado a 4 o bien f de x igual a x elevado a 6 o x elevado a 8, lo que quieran. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
¿Cuándo es una parábola? Cuando es f de x igual a x al cuadrado. En todos estos casos, exponente par, acá es decreciente, acá es creciente, ¿estamos de acuerdo? Siempre tiene un eje de simetría x igual a 0. ¿Sí? Y es una función par. ¿Qué significa par? F de x igual a f de menos x. Es decir, si esto es x, esto es menos x, esto es f de x. Tiene la misma imagen, el x y el menos x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se ubican en eso, no? Algo. Ahora, la otra situación, ¿cuál es? Que el n sea impar. Y en este caso, ¿qué se toma? N mayor que 1 se mira, por lo general. Entonces estoy mirando x al cubo, o bien x elevado a 5, o bien x elevado a 7. La gráfica, siempre, indistintamente de cuál, es más menos eso. 1, 1, menos 1, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Siempre es creciente. Siempre crece. Y es impar. ¿Qué quiere decir eso? Que si esto es x, esto es f de x. Si esto es menos x, esto es f de menos x. Imágenes de opuestos están opuestas. Es decir, estas funciones son siempre impares. Esa materia la tenemos que ver. ¿Esto qué me indica? Que f de x es menos f de menos x. Siempre cumple con esa propiedad. Por lo tanto, si me fijo bien, x al cubo, ¿cumple con esa propiedad? No. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cumple con esa propiedad? Sí. ¿Es creciente? ¿Qué quiere decir? Aumenta el argumento, aumenta el valor siempre. Es decir, lo que tenían que saber más que nada más era que esta propiedad. ¿Estamos? Esto lo tenemos que, ustedes mencionan que lo tenemos que pasar aún. Esa materia no la hemos visto. La estoy viendo porque me toca mirarla acá y no le voy a hacer quita la pregunta. ¿Estamos? Esa materia hay que mirarla todavía. Por eso la estoy introduciendo de esta forma. Ahora, me dan una función afín. Me dice, con dominio del conjunto de los números reales, se puede determinar el valor de n sí. Acuérdense que en esta función, la voy a mirar en la pizarra, f de x es mx más n. Si yo miro f de 0, lo que tengo es m por 0 más n. F de 0 es n. Es decir, esto es lo que se llama coeficiente de posición, la intersección con el eje de las ordenadas. Por lo tanto, ahí está el m. Si el m positivo sería eso. Si el m negativo sería eso. M una constante sería eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podría ver la cámara, profe, por favor? Gracias. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Si m es positivo es eso. M negativo es eso. M igual a 0 eso.
y me piden ese punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si me dan el punto de intersección de la gráfica con el eje de las ordenadas, ¿me están dando ese punto, sí o no? Sí. Si me dan la pendiente, si yo conozco la pendiente y conozco un punto cualquiera de la gráfica, ¿logro precisar n? Sí, porque me están diciendo que conozco f de a igual a b. Si conozco a, b y conozco m, ¿determino n? Sí. ¿Qué sería eso? ma más n es b. ¿Sí o no? Sí. Entonces, con esta información, logro determinar n siempre. Entonces, cada una por sí sola, ¿no? Perdón. Sí, cada una por sí sola. Eso está malo por si acaso, ¿ya? Ahí es cada una por sí sola. Ahora nos metemos en geometría. De alguna forma esto lo vimos, suma de vectores. Me están dando un vector U, un vector V y un vector W. Y me piden 2 veces U menos V más 3 veces W. Entonces, 2 por esto, pondero, menos eso, más 3 veces eso. Al multiplicar por una constante un vector, cada una de las coordenadas se amplifica por la constante. 2 por 2, 4. 2 por menos 1, menos 2. Menos por menos, más. Menos por más, menos. 3 por menos 5, menos 15. 3 por menos 3, menos 9. Sumo coordenadas respectivas. 4 más 8, menos 15, menos 2, menos 5, menos 9. 4 más 8, 12, menos 15, menos 3. Menos 2, menos 5, menos 9, menos 2, menos 5, menos 7, menos 9, menos 16. ¿Estamos de acuerdo, no? Me dan una circunferencia, centro O. Está en el centro, está el plano cartesiano. Radio 1. Eso es 1, esto es 1. Me dicen B, C pertenecen a la circunferencia, centro O. El triángulo, en el triángulo CBO, OA es una altura, entonces eso es 90. Y me agregan que la altura es raíz de 3 partido por 2. Dense cuenta, si el radio es 1, esto es raíz de 3 partido por 2. Entonces, por obligación, por Pitágoras, eso no me indica inmediatamente que eso es la mitad del equilátero. Entonces, 1, un medio, raíz de 3 partido por 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? No caché, profe. Pues, fíjate bien, si eso es raíz de 3 partido por 2. Esto es raíz de 3 partido por 2. Esto es 2. Esto es X, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Te acuerdas de la mitad del equilátero? 30, 60, ¿sí o no? 30, sí, eso. Y esto es 2A. Esto no es A. Esto no es A, raíz de 3. ¿Sí? Sí. Entonces, esto no es 2. A ver,
no es 1. Esto no es 2 por 1. ¿Sí o no? A ver, perdón, esto es 1. Cónchale, ahí sí. Esto es 1. Esto no es un medio. Esto no es un medio raíz de 3. ¿Sí o no? Sí. Ahí se paró la raíz, ¿no? No es 2 por un medio, sí. Mm. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que eso es la mitad del equilátero? Sí. Entonces, ¿qué sabemos? 30, 90, 60. 30, 90, 60. Me dicen cuál de las afirmaciones es verdad respecto a la rotación de la circunferencia en torno a O, al origen O del sistema de eje coordenado en el sentido de la flecha. El sentido de la flecha es horario, ¿no? En ese sentido. Entonces vamos viendo. Si giro esto en 30 grados, ¿qué grado hay ahí? Hay 30. Entonces el punto B no pasa ahí. ¿Sí o no? Sí. Entonces el B no pasa a ser coordenadas 1, 0, porque es radio 1, ¿no? ¿Sí? Si yo giro esto en 60 grados, el B no pasa acá abajo, 60, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El B no pasa ahí. Sí. Y esa coordenada no es raíz de 3 partido por 2, coma, menos un medio, porque estoy bajando con un medio. Entonces, ese planteamiento es correcto, ¿no? Y si el C, lo giro en 60 grados, ¿no estaría ahí? Eso es 60, ¿no? ¿Estamos? Sí. Entonces, ese punto no es 0, menos 1 verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Dense cuenta que también aparecen rotaciones en 30, 60 grados también. Y eso lo sacamos ¿con qué? Con el equilátero. Mirando bien el equilátero. Martín y el Emilia crean un juego de movimientos dibujando un plano cartesiano en el suelo, de manera que se puede indicar su ubicación utilizando pares ordenados. Las indicaciones del juego son las siguientes. Primero, rotan 90 grados en sentido antihorario respecto del origen. Luego se realiza una simetría axial respecto del eje de las abscisas. Y por último, una simetría respecto del eje de las ordenadas axiales. Al comenzar el juego, Emilia se encuentra en el punto AB, Martín en el punto CD. A, B, CD, números mayores que 0, distintos entre sí. Entonces vamos viendo. Me preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas. Emilia parte de A, B. Lo roto en 90 grados, antihorario respecto del origen. La abscisa pasa a la ordenada pasa a la abscisa invirtiendo entre sí. Luego aplico una simetría axial respecto del eje de las abscisas. Mantengo la abscisa y busco el opuesto de la ordenada. Si esto es A, esto es B. Ahora aplico una simetría axial respecto del eje de las ordenadas. Mantengo la ordenada y busco el opuesto de la abscisa B. Si me fijo bien, ¿estamos de acuerdo, no?
Y lo mismo acá, exactamente es lo mismo. Entonces vamos viendo, al realizar la rotación, Emilia y Martín se encuentran en el cuarto cuadrante. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Estamos de acuerdo en qué cuadrante se encuentran? B, no. ¿Y qué cuadrante? El B El positivo, ¿no? sí. ¿De cuál que estoy hablando? Del. A ver. Segundo. El original. Ya. Cuando nos preguntan al realizar, perdón, rotación, disculpa. La rotación acá, esto, ¿no? No es este. ¿En qué cuadrante se encuentra? Segundo, ¿no? ¿Cómo era la numeración de los cuadrantes ahí, profe? Primero, segundo, tercero, cuarto. Siempre partiendo acá. Primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces está claro que al rotarlo quedan en el segundo cuadrante, ¿no? Sí. ¿Emilia y Martín finalizan en esos puntos? No. ¿Estamos de acuerdo? ¿La distancia entre Emilia y Martín siempre la misma? Sí, porque estoy aplicando relaciones isométricas, por lo tanto la distancia acá no cambia, acá tampoco cambia, acá tampoco cambia, acá tampoco cambia. Entonces, ¿había que calcular algo? No, y ni siquiera había que armar esto, para darse cuenta que esa era la correcta, ¿no? Porque no se olviden que la traslación, la rotación, las reflexiones, tanto central como axial, son isometrías, por lo tanto mantienen todas las distancias, ¿no? Entonces, si entre había una distancia, acá al final se mantiene la misma distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Voy a la pregunta que sí. Pregunta número 30. ¿Cuál de los siguientes casos se verifican siempre la semejanza planteada? Por si acaso yo tengo acá divergencia con el Denver, aviso ya. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a decir por qué. No estoy de acuerdo con lo que están dando como correcto. Vamos viendo el primer planteamiento. A, B, C. Alfa, beta, gamma de partida. Me indican que AC es 6. DC es 5. BC es 10. Y S es 3. Dense cuenta, ese vértice no es común. Por lo tanto, tengo ese ángulo común. Y si yo me fijo bien, 3 es a 6, 10 es a 5, ¿no es 2 es a 1? ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿son semejantes? Sí, correcto. Vamos viendo acá. Los rayos AD y BD. Entonces, si son rayos, esas son semirrectas. ¿Estamos de acuerdo? Son bisectrices. Alfa, alfa, beta, beta de los ángulos del triángulo respectivamente. De ese ángulo y de ese ángulo. Entonces, puedo asegurar que el triángulo ADC, BDC, ¿son semejantes? No. Porque eso es incentro, por lo tanto eso es gamma, gamma. Tengo alfa, gamma, beta, gamma. ¿Puedo asegurar que este triángulo y ese triángulo son semejantes? No. ¿Dónde tengo divergencia yo en estos momentos con esto? Me dicen AB es ese segmento, ¿no? ¿Sí? BC es ese segmento. BD es ese segmento. BE es ese segmento. ¿Me han dicho que estos son colineales? ¿Me han dicho que esos son colineales? ¿Sí o no?
No. Entonces, ¿puedo asegurar que esos son opuestos por el vértice? No. ¿Y qué me dan? AB 21, BC 15, BD 7, BE 5. Si me fijo bien, 21 es a 7, como 15 es a 5. ¿Sí? Pero, ¿puedo asegurar que ese ángulo que está ahí son opuestos por el vértice? No. Entonces, con esa formación, si no me dan ese ángulo, ¿puedo asegurar que ese triángulo y ese triángulo son semejantes? No. Y el D me está dando como correcta la 1 y la 3. Por eso digo que tengo una divergencia pequeña. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? La razón. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por favor, años anteriores cuestionaban muchas preguntas. Los últimos años no se ha notado por qué. Porque cuando cuestionan alguna pregunta, inmediatamente la tiran como pilotaje y pasa piola. Y de esa forma se evitaron el problema de anular preguntas. Pero la verdad es que tendrían que anularlas. Pero bueno. Me dan dos triángulos A, B, C, G, E, F y me dicen que son semejantes entre sí. 5, 3, 6. Si me fijo bien, 30, 15, 25. Máximo común divisor entre 25, 30 y 15, 5. 6 por 5, 3 por 5, 5 por 5. Entonces, si me fijo bien, este es homólogo a ese, este es homólogo con ese, y ese es homólogo con ese. ¿No estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Y la razón entre este y este que es homólogo no es 1 es a 3, ¿sí o no? La razón que hay, perdón, disculpen, es este y este, disculpen, ese y ese, ¿no? No es 1 es a 5, ¿sí o no? ¿Qué razón hay entre este y este? 1 es a 5. ¿Qué razón hay entre ese y ese? 2 a 5. Entonces, la razón entre los perímetros es 1 es a 5, correcto. La razón de las áreas no es la razón de los lados al cuadrado, correcto, 1 es a 25. La razón de los ángulos están en alguna razón respectiva. No, ángulos respectivos son congruentes. A lo más, si quiero mirar razón de ángulos respectivos, sería 1 es a 1, no 1 es a 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es falso. No se olviden que para que sean semejantes dos triángulos, ángulos respectivos son ¿qué? Congruentes. Por lo tanto, la razón es 1 y no 1 es a 5. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora me están dando L1, L2, L3 paralela, L4, L5 transversales. Atraviesan las paralelas. Me dan esas medidas. Entonces, ¿qué sabemos? Al ser estas paralelas, esto es a esto como esto es a esto. Es decir, tenemos eso, ¿no? Puedo factorizar acá por 2, simplifico eso con eso. Multiplico cruzado entonces y me queda eso por eso, ¿no estamos de acuerdo? Por si acaso, en mi computador está sonando. ¿Estamos de acuerdo con eso? Multiplique. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Cómo? Ahí arriba multiplicó cruzado, ¿cierto? Fíjate bien Pero qué hice. bueno, Factoricé acá por 2. ya.
y simplifiqué por x más 2. Me queda eso, ¿no? Ah, sí. Multiplico cruzado, me queda eso. 2x menos x, 1x. 6 más 5, 11. X es 11, ¿no? Me piden el valor de toma x. Ingrid le hizo a su hijo una copia a escala de la camiseta de fútbol de su marido. El número en la camiseta del marido está dentro de un círculo de área 64 centímetros cuadrados. Si la parte más ancha de la camiseta del marido mide 60 centímetros y la de su hijo mide 15 centímetros, ¿cuál es el área del círculo que encierra el número de la camiseta de su marido? ¿Cómo construyó la camiseta del hijo? Una copia a escala, ¿no? Entonces, si es una copia a escala, ¿no es semejante? Entonces, busquemos la razón entre la parte más ancha de la camiseta del padre y la camiseta del hijo. Entonces, 60 es a 15. ¿No es 4 es a 1? Entonces, la razón entre las áreas, ¿no es 4 es a 1 al cuadrado? 64 es a A como 4 es a 1 al cuadrado. Eso no me queda 16 es a 1. Entonces A no es 64 partido por 16, 4. Consulta, profe, ¿qué Sí. hizo para sacar el 4 es a 1? Fíjate bien, como esa escala hay semejanza entre las dos, ¿no? Sí. Entonces, la del padre no era 60 centímetros el largo, Sí. o el ancho, perdón, y la del hijo, ¿cuánto era? 15 centímetros. Mira esa razón y simplifícala. Ah, ya, la simplificó. Exacto. 60 partido por 5, 4. 4 es a 1, ¿no? Ahí. ¿Estamos? Sí, profe. Constanza fabrica velas de parafina con forma de cono, cada una de 2 colores, azul y rojo como se muestra en la figura. Entonces, ¿qué voy a mirar? Déjenme mirar la hora para no pasarme. No, todavía nos quedan 35 minutos. Dense cuenta, por favor. Voy a trazar una altura y voy a mirar acá plano. Voy a mirar ese triángulo. ¿Estamos? Me dicen que la altura de la vela es 12 centímetros. El radio basal es 3. La altura de la parte roja es 10. Radio basal, acá, X desconocido. Eso es 90, eso es 90. Por lo tanto, ese triángulo y el triángulo mayor son semejantes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por semejanza que tengo, X es a 3, como 10 es a 12. Simplifico y me queda X es 5 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, ¿esto es como tales o nada que ver? Sí, más que tal es semejanza. Más que tal es semejanza. ¿Estamos de acuerdo? Es la semejanza entre ese triángulo y ese triángulo. ¿Por qué no tales? Porque tales sería eso es a eso, como eso es a eso. Eso es tales. ¿Estamos? Ya. Y acá están interfiriendo eso. Por lo tanto, más que tales, semejanza en triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Me dan el volumen y me dicen que pi lo tome aproximadamente como 3. Y me piden cuánto voy a utilizar, cuánto volumen corresponde a qué, a la cera azul. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ese volumen mayor le quito ese otro volumen y me queda la parte azul.
Entonces vamos viendo, el volumen mayor es que 1/3 pi por el radio al cuadrado por la altura. Como pi es 3, simplifico eso. Pi es 3. Me queda 9 por 12, 108. Voy detrás del volumen rojo, de este volumen. Tengo la altura, tengo la base. Por lo tanto, ¿qué sería? 3 pi por 5 medios al cuadrado por 10. Simplifico, pi es 3 aproximadamente. Eso me queda 1. 5 al cuadrado 25, 2 al cuadrado 4 por 10. No me queda 125 partido por 2. 125 partido por 2, 62,5. Entonces, a este volumen le quito este volumen y me queda precisamente el volumen que estoy buscando. 108 menos 62,5, 45,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden la idea? ¿No? ¿Sí o no? Considere un cuadrado en 20 unidades. Si el perímetro es 20, no es 4 veces el lado, entonces el lado es 5, el área es 25. Si a este cuadrado se le aplica una homotesia, razón 2, ¿cuál es el área en unidad cuadrada del nuevo cuadrado? Entonces no es el área del cuadrado por la razón homotética al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 por 25, 100. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? ¿Están vivos todavía, no? ¿Entienden lo que estoy mirando? Ahora, me dan ese triángulo. Dense cuenta cuántas preguntas de homotesia, 2, ¿no? Eso también es homotesia. Me dan un triángulo. Me dan el centro de homotesia. Me dan la razón homotésica menos 3. Y me preguntan el punto homotético AC. Entonces no es. Acá, ¿cuánto me estoy moviendo? 2. ¿Cuánto me muevo para acá? 2 por 3, 6. ¿Sí o no? 6 más menos 1, 5. Coordenada no es 5, 1. Es decir, lo miré acá directo en el dibujo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo que miré, no? ¿Sí o no? Acuérdense, homotesia negativa, ¿qué hace? Mantengo la dirección, invierto el sentido. En vez de moverme hacia la izquierda, me muevo hacia la derecha. Y esta distancia amplificada por 3, ¿no? 3 por 2, 6. 6 más menos 1, 5. 5, 1. Porque esto es paralelo a este eje. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Ahora, me dicen, me dan 4 puntos, X mayor que 0. Es decir, A, B, A, B, eso es D y ahí está el C. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el D. Entonces, A es 0, 0, B es 2, 0, C es 0, 2, D, X, X. Entonces, esta distancia es 2, esta distancia es 2. Necesito sacar esa distancia y esa. Entonces, vamos primero con la distancia entre B y C. B y C. No es dentro de la raíz la variación de la abscisa al cuadrado más la variación de la ordenada al cuadrado. Esta variación es x menos 2 al cuadrado más x menos 0 al cuadrado dentro de la raíz.
La variación entre C y D no es variación de la abscisa al cuadrado, no es x menos 0 al cuadrado, más variación en la ordenada al cuadrado, x menos 2 al cuadrado, ¿no es eso también? Entonces no estoy sumando dos veces lo mismo. 2 más 2, 4, más 2 veces eso. ¿Estamos de acuerdo, no? Pregunta número 47. Esta materia tampoco la hemos visto. Esto lo vamos a ver después que veamos probabilidad y estadística. ¿En cuál de las siguientes opciones se encuentra, en cuál de las siguientes opciones se encuentra la ecuación de la recta que pasa por esos puntos? Entonces tengo la ecuación de la recta dado dos puntos. Menos 1, menos 0, 3, menos 5 más 5. Por x menos 5 más 5 y menos 5. Esa es la ecuación de la recta dado dos puntos, ¿no? Que era lo que había que aplicar acá. Entonces me queda y es menos 1 partido por 8 por x más 5. Abro eso, me queda y es menos x. Octavos es 8. ¡Qué horror! Es 8 por si acaso, ¿ya? Menos 5 octavos. ¿Es eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre la pendiente de la recta que tiene por ecuación eso? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aislar B. Y no me queda B, es menos x más C dividido por B, B distinto de 0. Y no me queda menos 1 partido por B por X más C partido por B. Es decir, al aislar el X, determino la pendiente como el coeficiente que acompaña a la X, al aislar el Y, perdón. Es decir, me están dando X más BI es C. Aíslo en el I. BI no es menos X más C, dividan por B, B distinto de 0. El I es menos 1 partido por B por X más C partido por B. Esa es la pendiente y ese es el coeficiente de posición. Entonces, era cosa de saber la definición, ¿no? Profe, ¿pero por qué estaba ahí? ¿Por qué? Porque la pendiente, una de las formas de determinar la pendiente es la siguiente. Y es mx más x, donde la pendiente siempre es eso. Esa es la pendiente. Por lo tanto, al aislar el i, esa es la pendiente, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no me acordaba de eso. Y el coeficiente de posición es ese, ¿no? ¿Estamos? Y no era más que eso. Era cosa de aislar el i. Y el coeficiente que aparecía acompañando a las x era la pendiente. Pregunta número 49. Me dan dos ecuaciones de E distintos de 0. ¿Cuál de las siguientes permite reducir que ellas son paralelas? Vamos viendo. ¿Cuándo son paralelas? Cuando A es a D como B es a E. Esa es una forma de mirar paralelas. Esa es una propiedad. C es a F, no juega rol. Entonces A es a B como F es a E, no. Se mira los coeficientes respectivos a las letras respectivas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si A es 0 y D es 0, si esto es 0 y esto es 0, entonces estas rectas no son
horizontales, y si son rectas horizontales, entonces son paralelas. Si C y F se anula, ¿qué nos indica eso? Que ambas rectas pasan por el origen. Pero ¿puedo asegurar que son paralelas? No. Por eso eran 2 por 1. ¿Estamos de acuerdo, no? Pregunta número 50. Considere un trapecio isósceles, donde las bases son paralelas al eje de las abscisas. Si es isósceles, entonces, ¿qué sabemos? Lados no basales congruentes. Lados basales no son congruentes. Existen rectas que contienen a 2 lados del trapecio cuyas pendientes sean iguales. Sí, ¿cuáles? Esa recta y esa recta, ¿no? Pendiente 0. Entonces, planteamiento 1 verdadero. La suma de las pendientes de las rectas que contienen lados no paralelos al trapecio es 0. Sí. Fíjense bien. Voy a sacar esa pendiente. Trazo la altura. Sabemos, trazo la altura la misma. Estos triángulos son congruentes, por lo tanto, si esto es C, esto es C. La pendiente acá es H partido por C más. La pendiente acá es negativa, H partido por C menos. ¿Se acuerdan de esa materia? Es decir, una de las formas de mirar la pendiente, ¿cuál es? Si yo soy capaz de visualizar un triángulo rectángulo en el cual los catetos son paralelos a los ejes, entonces, si yo tengo la distancia de Y, distancia de X, en este caso la pendiente que es distancia de Y en razón con distancia de X más. Si es pendiente negativa y soy capaz de visualizar un par de triángulos en el cual los catetos son paralelos a los ejes, si tengo de Y de X, la pendiente es menos de Y partido por D. ¿Se acuerdan de eso, no? Eso es precisamente lo que estoy mirando acá. Y si me fijo bien, al sumar estas pendientes no se anulan. ¿Sí o no? Porque son opuestas, ¿no? Entonces, verdadero. ¿Qué pasó? Necesito una razón de multiplicación. Eso me vuelto. Exacto. Dense cuenta el producto de las pendientes de las rectas que contienen las diagonales. ¿Las diagonales necesariamente se intersectan en ángulo recto? No. Entonces, necesariamente, cuando el producto de 2 pendientes es menos 1, cuando las rectas son perpendiculares. Y puedo asegurar que siempre esa recta y esa recta son perpendiculares, no. Entonces, correctas 1 y 2. Pregunta número 51. En el plano cartesiano, un triángulo ABC es isósceles. Tiene su base AB paralela al eje de las abscisas. Lo dibujé allí. La coordenada de A es menos 1, 1. La coordenada de la abscisa de B es 5. La ordenada está claro que es 1, porque AB es la base y es paralela al eje de las abscisas. Se puede determinar exactamente la longitud de los otros 2 lados. Me piden esa longitud.
Esa la conozco, ¿no? 6. ¿Se puede determinar la longitud de los otros dos lados? Sí. Dense cuenta, si el perímetro es 15, sí, porque A más 6 es 15, entonces conozco 2A, determino los otros dos lados, ya que es isósceles. El punto C está en el primer cuadrante. Con esa información no logro determinar esa distancia porque desconozco. Entonces, una por sí sola. ¿Cuánto nos está quedando más o menos? Ya. ¿Nos metemos en probabilidad o lo dejamos para la clase que viene? Ustedes mandan. Quedan aproximadamente 10 minutos de clase. ¿Podríamos ver con de probabilidad? Al menos para irnos con algo. Veamos, no, sin ningún problema. Si a mí voy a mirar entonces la primera pregunta. La pregunta número 52. Me dan un gráfico circular. O en algunos cursos ya miré ese gráfico, ¿no? Y me lo dan por 100. 100% es toda la información. Me dicen la encuesta aplicada a 300 estudiantes sobre el nivel de acuerdo sobre la implementación de salas de computación en su colegio. Muy de acuerdo, ni desacuerdo, no contesta, algo en desacuerdo, algo de acuerdo. Y esa es la información. ¿Cuál de las 7 afirmaciones es o son verdaderas? Vamos viendo. La frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo es el 30%, ¿no? Sí. Entonces la frecuencia relativa no es 3 décimos. ¿Verdadero, no? Oh, qué fácil. Y plot y se acabó, ¿no? Sí, está muy fácil eso. Si quieren la seguimos mirando. La frecuencia de los que contestaron ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Supera 8 estudiantes a los que contestaron algo de acuerdo. ¿Se dan cuenta que acá ya tendría que empezar a calcular el 30% de 300, el 29% de 300, el 2% de 300, el 2% de 300, el 37% de 300? ¿Tenía sentido calcular eso? No. De acuerdo a la información entregada, ¿es bimodal? No. ¿A qué se refiere con bimodal? ¿Cuál es el dato que más aparece? ¿Al ¿Hay uno porcentaje? o varios? Ese, ¿no? Sí. Entonces la moda está ahí. Ah, Acá es cierto, esto se repite, pero en la moda, no. ¿hay bimodal? No. La mayor información está acá y es 1. Entonces existe la moda y es eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. 2 estudiantes no contestaron la encuesta. ¿El 2% de 300 es 2 o es 6? 6 no. Pero se dan cuenta que eso ya no era necesario mirarlo, con el absurdo hecho de explicar ese detalle. Pregunta número 53. Me darán una tabla de intervalos agrupados en intervalos. Dense en cuenta cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, cerrado. Y me aparece frecuencia. Frecuencia relativa porcentual. Acá voy a mirar la frecuencia acumulada primero. 8 más 14, 22. 22 más 16, perdón, ese no lo tengo. Entonces necesito determinar ese valor y ese. ¿Estamos?
Entonces, ¿qué es esto? 22 más x. 22 más x más 9, 31 más x. Más 3, 34 más x. ¿Estamos de acuerdo? Sumen. 8. 8 más 14. ¿Conozco ese dato? No, lo llamo x. No es 22 más x. Ya. 22 más x más 9, ¿cuánto da? 31. Más 3, 34 más x. Total de datos, 34 más x. ¿Estamos? Profe, ¿y el 9 lo daban? Vale. ¿El 9? El 9, perdón, lo calculo. Lo voy a calcular primero. No está dado, perdón. Lo voy a calcular ¿cómo? Con la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia absoluta partido por total de datos, que lo desconozco, no es 16%, porque eso es porcentual, ¿no? Entonces total de datos es 50, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que me enredo. ¿Eh? Que me enredo. A ver. La miramos en la pizarra con más calma. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual. Me dan 8, 14, 16, 18. ¿Estamos de acuerdo? El intervalo no lo... No lo voy a anotar porque no lo voy a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la información entregada, ¿no? ¿Sí? Vamos bien. 8 más 14, 22. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De acá, la frecuencia relativa porcentual no es la frecuencia absoluta partido por total de datos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tengo? 16 partido por 100 es 8 partido por n. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, puedo simplificar eso. N es 50. Total de datos, 50. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, tengo esta información, ¿no? Entonces, 18% no corresponde a la frecuencia absoluta partido por 50 y 18% es 18 partido por 100. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Simplifiquen. 2. Simplifiquen. 9. ¿Sí o no? Entonces, esto es 9. ¿Sí? ¿Estamos? Y este 3 estaba acá, no hay. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿conozco este valor? No, x. 22 más x. 22 más x más 9, ¿cuánto da? 31 más x. 31 más x más 3. 34 más x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y 34 más x no es
Y ahí determino el X, ¿no? Y el X da 16. A ver, ya estamos en la hora porque si me tengo que ir al otro curso. Paramos, ¿les parece? Bueno, Acuérdenme que nos quedamos en la 53.